Y hoy quiero añadir los dones del Espíritu Santo. Un discípulo que sirve, con los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué será que la iglesia ha dejado de buscar los dones del Espíritu Santo? ¿Por qué será que la iglesia ha dejado de creer? Y yo me doy cuenta, y ahorita voy a entrar un poquito más al tema, que hay corrientes teológicas que de repente han enseñado, pues precisamente son corrientes teológicas, han enseñado o mal enseñado que los dones han cesado, que los dones hoy en día ya no existen, que los dones hoy ya no son para la iglesia. Y quiero entrar más adelante en este punto que es muy importante, pero yo quiero que analicemos un poquito qué pasaría si nosotros nos sumergiéramos un poquito más en el río, en el mover del Espíritu Santo para descubrir lo que el Señor tiene para nosotros. Dios tiene algo para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios tiene algo para ti. Sin la ayuda del Espíritu Santo la cosa sería muy, muy distinta. Sin la ayuda del Espíritu Santo la verdad es que no entenderíamos muchas cosas. Dice la palabra del Señor en primer libro de Samuel, capítulo 10, versículos del 1 al 6. Ahora, yo quiero decirle, parte de lo que voy a predicar a partir de ahora, quizá 3 semanas, no sé, a partir de ahora tomé porciones del libro que escribió la pastora Gerda Brown. Si algunos la recuerdan, la recordamos con mucho cariño. Era la pastora del movimiento Centro Cristiano, la cual el Señor la llevó a su presencia hace ya un tiempo, no mucho, pero el libro se llama Carismas o los Carismas de Dios. Un excelente libro, se los recomiendo, yo lo tengo en PDF. Si alguno dice yo quiero leerlo, sobre todo el liderazgo, yo lo animo a leer. Los líderes deben de estar constantemente nutriéndose, leyendo. Ya acabó un libro, luego ¿cuál otro voy a leer? Los Carismas de Dios es el libro que escribió la pastora Gerda Brown. Muy buen libro y nos ayuda a entender muchos aspectos del mover sobrenatural de Dios. Entonces dice la palabra en primer libro de Samuel 10, 1 al 6. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor. Te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los cuales tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una campaña de profetas que descienden de un lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Oiga, cuando leemos este tipo de acontecimientos, yo no sé usted, pero impresiona. Esto es algo únicamente guiado por el Espíritu Santo. Llama la atención que le dice: te encontrarás ahí a 2 hombres, los cuales estarán. Y cuando él le dice que va a encontrar esos hombres, llama la atención. Es como si ahorita te dijeran: vas a ir a Mercosur y va a haber una señora que en la entrada está haciendo tal cosa y te va a decir tal cosa. Todo se lo va diciendo de una manera tan extraordinaria. Y eso no puede pasar sino por obra del Espíritu Santo.
Qué impresionante. Yo quisiera que alguien viniera a orar por mí y me dijera qué hacer así de esta forma. ¿A cuánto les gustaría? ¿A cuánto les gustaría? Que el Señor viniera y te dijera qué hacer. ¿Verdad? Ay, ya estás orando por una situación, tal vez quieres y no sabes qué hacer, qué decidir, si vas o no vas, y que de repente a veces uno quiere que el pastor te diga la respuesta. ¿Usted cómo ve, pastor? O a tu líder, y tú quieres que tu líder te dé la dirección para tú tomar una decisión. ¡Qué responsabilidad! ¿Y cuántos? Yo no sé usted, pero la verdad es que a mí me encantaría encontrarme un hombre de Dios, una mujer de Dios, que me dijera, ¿sabes qué? Mira, le vas a hacer así, luego así, esto no lo hagas, pero vas a ir a tal lado. Que me dijera todo. ¡Ay, qué bendición! Me ahorraría tantos problemas, me ahorraría tantas situaciones. El punto aquí está, iglesia. ¿Lo creeríamos? ¿Vamos a creer cuando Dios nos hable? Pero me llama mucho la atención esta historia, y me llama mucho la atención cuando le dice, y serás mudado en otro hombre. Y serás mudado en otro hombre. Punto número 1, Dios quiere mostrar sus planes. ¿Esta agua es de mi esposa? ¿No es de los coros? Ella lo estaba tomando. Punto número 1, Dios quiere mostrarte sus planes, o Dios quiere mostrar sus planes. Desde el principio de la creación, Dios se ha acercado a la humanidad. Dios ha venido acercándose a los hombres y ha venido buscándonos, y Él quiere revelarnos sus planes. Dios tiene un propósito y nos lo quiere comunicar, así como se lo comunicó a Saúl. Dios tenía planes para Saúl, y no solamente lo dejó al aire, sino que le dijo cuáles eran esos planes. Le dijo todo a la perfección. A Dios le gusta comunicarnos sus planes. Amén. Amén. Dios tiene planes para el año que viene. Amén. Y Dios nos los quiere comunicar. Y una de las maneras que siempre buscamos la voluntad de Dios es que estamos orando. Danos una palabra para el año que viene. Señor, danos una palabra para el año que viene. Y me encanta porque en enero, cuando tenemos la primera reunión con el pastor Jacobo, nos dice: el Señor nos ha dado esta palabra. Y caminamos en esa palabra. Allá está, todo el año es ahora. Fue la palabra que el Señor nos dio para el año, para todo este año. ¿Cuál será la palabra que Dios tiene para el año que viene? Yo no sé si usted está esperando con ansia, pero a nosotros, como estamos tan acostumbrados, decimos: ¿cuál será la palabra que Dios nos va a dar para el año que viene? Y caminamos en esa promesa, y caminamos. Es ahora, no hay que esperar, es ahora. Vamos a creer, es ahora. Voy a clamar, es ahora. Voy a dar el primer paso. ¿Cuál será la palabra que Dios tiene para el año que viene? Yo ya la estoy esperando. Dios quiere comunicarnos sus planes, y Dios quiere darnos de su Espíritu Santo a nosotros. Él quiere bendecirnos con su Espíritu Santo, amada iglesia. ¿Qué fue lo que pasó? Que hombres y mujeres comunes y corrientes fueron transformados e impactaron toda esa cultura. ¿Qué fue lo que pasó? Que hombres y mujeres impactaron a la sociedad. Estos que trastornan al mundo, decían algunos. Oiga, escucha, vamos a un poquito de historia de la iglesia. Cuando la iglesia comienza, había miembros, pero no eran suficientemente maduros. Si usted se da cuenta, a partir de Jesús pasaron pocos años y la iglesia comenzó a establecer el reino de Dios. Pasaron pocos años y la iglesia ya estaba haciendo algo extraordinario. ¿Qué fue lo que pasó? Que estos hombres que no tenían los años suficientes para madurar en la fe, de repente tuvieron ese deseo, ese amor, esa pasión por Dios. Y yo quiero darle esta pregunta: ¿cuántos años tienes de cristiano? ¿Cuántos años tenemos de cristianos? ¿Cuántos años tenemos como cristianos, iglesia? ¿1, 2, 3, 5? Porque cuando leemos la historia de la iglesia primitiva,
nos encontramos que a veces tenían meses y ya estaban siendo enviados para establecer el reino de Dios. Leemos que gente que tenía un año de convertido ya estaba sirviéndole a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Escuche, que Dios no buscó, y ponga atención en esto, Dios no buscó gente capacitada para servirle. Dios los llamó y luego los capacitó. Amén. Dios los llamó y luego los capacitó. Nosotros como iglesia, ahí le va, porque de repente uno dice, ¿y qué creerán en mi iglesia? Que tengo 5 años, ni sé qué han de creer en mi iglesia. Nosotros como iglesia creemos en el llamado primeramente. Creemos en la capacitación, en los estudios, por supuesto. Pero creemos en el llamado. Creemos que Dios puede llamar a las personas, sea cual sea su condición, sea que no estudió, que sí estudió, su condición social, económica, académica. Dios llama a todo tipo de personas para servirle. Y muchas veces no están cualificados, sino que en el momento Dios los cualifica. Y fue lo que pasó aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Que hombres y mujeres que no tenían la madurez suficiente se convirtieron en ancianos o en diáconos de la iglesia de ese tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Que fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del poder del Espíritu Santo para poner por obra las enseñanzas que escuchaban de los discípulos. Por lo menos algunos de ellos pasaron 3 años con Jesús. Amén. Qué privilegio, 3 años de discipulado. Pasaron, oiga, a mí eso me pega. Porque a veces vemos Mateo, no pues Lucas, no pues fulano. Pensamos que eran los grandes teólogos que estudiaron y que no sé qué tanto. Solamente 3 años y se convirtieron en los apóstoles del Señor. ¿Me escucharon, iglesia? Solamente 3 años y se convirtieron en las columnas, se convirtieron en los apóstoles, en la columna doctrinal de la iglesia. ¿Cuántos años llevamos como cristianos y qué estamos haciendo para Dios? ¿Cuántos años llevamos como cristianos y qué estamos haciendo para Dios? ¿Será que nos hemos enfocado tanto en lo que no tenemos, en lo que nos pasa, en nuestras luchas, en nuestros problemas, que nos hemos desenfocado de que debemos servirle a Dios? Porque debemos servirle a Dios. Un discípulo sirve. Amén. Oiga, 3 años. 3 años. Y fueron enviados. Solamente 3 años. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cuánto tiempo tienes de cristiano? Hechos 14. Hechos 14. Hechos 14, 21 al 23, por favor. Dice así: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Oiga, ¿cuántos años tenemos de cristianos? Y no estamos haciendo algo para el Señor. Es tiempo, iglesia, de que te levantes. Es tiempo, iglesia, de que tomes tu lugar. Es tiempo, iglesia, de que le digas: Señor, aquí está mi vida, ¿qué voy a hacer?
Pero desgraciadamente tenemos cristianos de años que todavía están pensando si diezman o no diezman. Eso es de verdad, iglesia. Estoy leyendo ahorita un libro, me llamó mucho la atención, ayer se lo compartí a los jóvenes. Y dice que un pastor tenía la membresía de la iglesia y en la membresía hacía servidores. Porque en una iglesia están los que sirven. Tenemos a fulano, grupo familiar, fulano el líder, fulano está en la alabanza. Tenemos gente que sirve, dice miembros fieles, o sea que no están sirviendo, pero que son constantes, que ofrendan, que diezman, que están ahí, que ayudan. Y después dice que era SPA, creo, algo, no recuerdo. Y decía que, ¿y qué significa eso? Le preguntó el discípulo y decía, solo para el entierro. Eso tenía el pastor en su membresía, solo para el entierro. Y yo espero que usted lo tome de una manera madura y lo tome como yo, que nos confronte. O sea, quiere decir gente que solo va a figurar cuando muera, porque se va a ir a su entierro y se va a hacer ahí un culto, se va a tener una ceremonia y solamente va a figurar cuando muera. Oiga, diga conmigo, yo no quiero ser así. Vamos, dígalo, yo no quiero ser así. Yo no quiero ser un cristiano que figure solamente cuando me muera. Que cuando me muera digan, ay, y capaz que algunos van a llegar, ¿y quién era ese? ¿No? ¿Y quién? Ni poco. Si a veces ni llegaba a la iglesia. Necesitamos, amada iglesia, amados hermanos, tomar nuestro lugar. Pero para esto necesitamos usar los dones que el Señor nos ha dado y anhelarlos con todo nuestro corazón. Tristemente, repito, la iglesia cada vez ha dejado de predicar menos y ha dejado de animar a los miembros, ha dejado de animar a los discípulos a usar sus dones. ¿Alguno de ustedes reconoce un don en su vida? No estoy hablando de talentos, y ahorita voy a dar la definición. Pero ¿alguno de ustedes reconoce algún don de Dios en su vida? ¿Alguno de ustedes reconoce algún don del Señor en su vida? Mire, nos damos cuenta de esto, que los líderes ejercen sus dones. Los líderes ejercen sus dones. Ahí está el líder y a veces haciendo malabares. El líder a veces ya se le acabó el repertorio, ya no tiene chistes, ChatGPT no da buenos chistes y de repente el líder dice, ¿qué hago? Porque llegan y como que nada más no despiertan los discípulos. Y a veces los pastores de zona miércoles están haciendo malabares porque los miércoles son de hacer la meme, ¿va? Muchos discípulos están ahí cabeceando, ¿va? Y sabe, el líder está ejerciendo sus dones. Como miembro estamos ejerciendo nuestros dones, estamos sirviendo, estamos siendo parte del pueblo, estamos siendo parte del cuerpo de Cristo, porque todos aquí somos miembros de un mismo cuerpo. Muchas veces el liderazgo hace mucho, pero los discípulos hacen poco o nada y esperan a que se les dé todo para hacer las cosas. No hay iniciativa. No hay iniciativa. La palabra de Dios es útil para enseñar, ¿verdad? Para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Lo que pasa es que a nosotros como iglesia nos gusta que nos apapachen, que nos animen. Dios va a orar, Dios va a hacer un milagro, Dios te va a prosperar, oh, Dios te va a dar un carro. Pero también la Biblia nos exhorta, toma tu lugar. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cuánto tiempo más va a pasar para que tomes tu lugar? ¿Cuánto tiempo más va a pasar para que digas, aquí estoy, Señor, ¿qué voy a hacer para tu reino? Y muchas veces los líderes, los pastores están haciendo de todo y los discípulos muchas veces no están haciendo nada o están haciendo muy poco. No hay iniciativa para hacer algo. No hay iniciativa para hacer las cosas. Hay que avisarle con tiempo al discípulo porque si no se enoja. Qué informal es, mi pastor no me avisó con tiempo. ¿Sabe una cosa? Fuimos al congreso de mujeres y en el momento necesito bolsas para regalos.
En el momento se nos dijo, se necesitan bolsas para regalos, se van a dar regalos. No había regalos y no había bolsas. Había que ir a comprar en el momento los regalos y las bolsas. ¿Qué se hizo? Vamos. Se suben al carro, va y compra las cosas y las trae. Pero muchas veces nosotros, qué informal, eso se debe haber visto con tiempo. Por eso a mí no me gusta servir. Por eso a mí no me gusta. Y ponemos un montón de peros, iglesia. No hemos aprendido lo que es obediencia, no hemos aprendido lo que es servicio, no hemos aprendido muchas cosas. ¿Qué pasa si tu líder en la semana no te avisa intencionalmente, no te avisa y 10 minutos antes del grupo familiar o llegando al grupo te dice, hermano, compártenos por favor? ¿Lo harías? ¿O te molestaría la informalidad de tu líder o de tu pastor? Yo le he enseñado a mis hijos, traigan un tema a la mano, siempre traigan un tema a la mano. Siempre traigan un tema a la mano, ahí en su celular, que sirva de algo. Ahí en el de notas, anoten temas, las predicaciones. Si dices, híjole, no sé qué dar, agarra una predicación entonces. Claro que siempre vamos a orar por la palabra que vamos a dar, pero debemos siempre estar listos para servirle al Señor. Diga conmigo, dispuestos y disponibles. Dígale al que está a su lado, dispuesto y disponible. Como no se hizo como yo quería, lo voy a hacer de mala gana. Como no se hizo como yo quería hacerlo, la verdad es que pues ya no lo quiero hacer. Nos falta aprender servicio. ¿Por qué, iglesia? En el primer punto, ponga por favor, somos salvos para servir. Somos salvos para servir. En el momento te agarran y te dicen, ¿sabes qué? Nos vas a ayudar con la alabanza. Y no te preguntan si ensayaste o no. Yo le voy a decir el trato que hay conmigo, ¿ok? Tú llegas, pues yo como ya me la sé. Yo sé que llego a lo que me pidan. Yo llego y digo, la parroquia, un lechero. ¿Sí sabe? Es el café de la parroquia y te hacen el café, ¿no? Ahí con show. Y yo voy pensando, la parroquia, un cafecito. Pero si no se puede, ni modo. Caminar en el mar. A mí me encanta el mar, pero no me gusta meterme. Me gusta ir y ver el mar, pero no me gusta casi que ni meter los pies. Siento que un tiburón me va a agarrar. No, pero me gusta mucho la playa, pero no me gusta meterme. Disfruto verlo. Pero cuando vamos, por ejemplo, allá a Veracruz, el cafecito, un café, qué rico. Pero si no se puede, ni modo. Pero yo sé a lo que voy. Y en el momento, Jorge, necesito que nos dirijas en un canto terminando. Ya así nada más de repente salen, Jorge, necesito que esto y lo otro. Y así como que, Señor, dame un canto, ¿no? O sea, de los que ya me sé, siempre debemos estar listos. Iglesia, siempre debemos estar listos. Siempre traiga algo a la mano. Siempre traiga un versículo a la mano. Por eso es bueno memorizar. Por eso es bueno saber qué pasa si un día vas y una persona necesita oración. En el momento trae una oración a la mano, un versículo que darle a la mano. Y así me agarran, ¿eh? Jorge, vas a dirigir la alabanza. Bueno, ¿cuánto tiempo? Ahorita te hago señas. Ni siquiera me dicen 1 o 2. Ahorita te digo. Bueno, ¿qué cantos? Hay lo que tú veas. Ni modo que diga, pues ¿por qué no me avisaron con tiempo? Hubiera traído mi guitarra, hubiera traído mi plumilla esa que me gusta. ¿Sabes qué, iglesia? Necesitamos estar dispuestos y disponibles, porque fuimos salvos para servir. Ahí le vale. Si Dios nos hubiera llevado de inmediato al cielo después de nuestra conversión, no hubiera tenido un propósito para ser usados. Hubiera sido más fácil que una vez que recibimos a Cristo, morir e irnos y que no haya problema. Pero no, Dios quería para nosotros algo. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Nos salvó, pero también nos salvó para servir. Y Él nos equipa, ¿ok? Y nos hace aptos para enseñar, para bendecir a otros. Dios concede dones a sus hijos
con el propósito de servir y ser bendición dentro del cuerpo de Cristo. Y muchos de ustedes, yo como pastor lo puedo decir, puedo ubicar que sí tienen dones. Que sí tienen dones. Pero algunos no los están usando. Una vez más lo digo. Cuando uno de los discípulos, líderes, cuando un discípulo esté comenzando y quiera hacer de todo, déjenlo. Quiero aprender a tocar la guitarra, que aprenda. Quiero a esto, quiero servir. Déjelo. ¿Sabe por qué? Porque cuando tiene todo el fuego es cuando debemos de aprovechar. Después ya no lo hace. ¿Verdad que sí? Ya después no lo hace. Y para muestra, necesitamos ver en un espejo. Cuando queríamos hacerlo y no lo hicimos, ahora pareciera que ya perdimos ese deseo. Dice primera carta a los Corintios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Nosotros somos llamados a usar los dones del Señor, a descubrir, a buscar esa llenura que el Señor tiene para nosotros. La iglesia ha perdido el interés por los dones. Y entonces surgen preguntas como: ¿qué es un don? Llevamos 5 años de cristianos, pero no sabemos qué es un don. ¿Qué diferencia hay entre un don y un talento? ¿Cuántos dones hay? ¿Cuáles son? Hay en el Nuevo Testamento, ¿aún la iglesia todavía debe caminar en los dones, o los dones cesaron con el último de los apóstoles? Muchas veces los pastores no predican del tema por temor a que se salga de control. ¿Cuántos dones puedo tener? ¿Será que nos toca uno por persona o podemos tener más? Mire, don es regalo. Y le voy a leer, no lo busque, y eso ustedes se lo saben de memoria, Juan 3:16, hablando de dones, de regalos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre dio a su Hijo como regalo para salvación. Y yo rogaré al Padre, y os dará a otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Juan 14:16 y 17. Es Jesús hablando y diciendo: yo les daré el regalo del Espíritu Santo. Jesús hablando del regalo del Espíritu Santo. Y Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Escuche: pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Primera carta a los Corintios 12:11. Entonces, el Espíritu Santo dando dones. El Padre da dones, el Hijo da dones, el Espíritu Santo da dones. Escuche. Para sellar, para evidenciar el llamado de Dios entre su pueblo, Él pone dones. Dice la palabra que cuando en Hechos capítulo 2, de repente vino el Espíritu Santo y fueron todos llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 11, por favor. Hechos 11, 15 y 17. Y si alguien con voz fuerte me ayuda a leerlo, por favor. Hechos 11, 15 y 17. Si alguien lo lee, por favor, fuerte y claro. Cuando comencé a hablar,
cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Así es. Pedro como que tenía sus reservas, como que había celo. Acuérdense que Pedro recibió una visitación del Espíritu Santo cuando estaba en el aposento alto. ¿Se acuerda? Que dice que bajó un lienzo y que había todo tipo de animalitos. ¿Se acuerda? Y que el Señor le dijo: mata y come. Y Pedro dice: nada inmundo ha entrado en mi boca, porque él era muy apegado a la ley, muy respetuoso de la ley. Aquí tenemos dos enseñanzas. Uno, aparte la Biblia tiene más, pero usted y yo podemos comer chicharroncito. Dígame, chicharroncito con un guacamole. ¿Ah? Hay chicharrón que es cascarita y hay chicharrón que es carnosito, ¿no? Así de ese que, qué rico, y se deshebra, ¿no? Un guacamole, ahí rico, ¿no? Podemos comer. A los que les gusta comer picoso, unos chiles toreados, ahí unas cebollitas con sal, con limón rico, una agüita con hielos. Usted y yo podemos comer un buen choricito asado. Pero lo que el Señor le está hablando aquí a Pedro es: tienes que predicar el Evangelio, llevar el Evangelio a toda criatura, porque yo no hago acepción de personas. Y cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, Él se acuerda. Dice: realmente Dios no hace acepción de personas. ¿Quién era yo para impedirles si habían recibido? Y aquí la palabra, cuando dice que cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, la palabra es carisma y es dones. ¿Ok? Por eso escuchamos carismático. De ahí viene la palabra carismático, porque tiene que ver con los dones, con el mover. ¿Cuándo se les comenzó a decir carismáticos? Cuando empezaron a hablar en lenguas. Y ya hubo pleito, ¿no? Y los separaron, dijeron como que estos no muy bien van con nuestro movimiento, están hablando en lenguas, están cantando muy alegres. ¿Qué hacemos? No podemos perder porque son muchos. Para esto hay una respuesta. Hubo un tiempo donde el Espíritu Santo visitó la tierra. Y por eso es que muchos católicos empezaron a manifestar evidencia del Espíritu Santo. Entre ellos, que muchos católicos comenzaron a hablar en lenguas, comenzaron a sanar, empezó a haber milagros. Usted puede leer esto en la historia, y comenzó a haber milagros. Y entonces comenzaron a decir, pues como que esto ya no va con nosotros, y ellos comenzaron a hacer su movimiento. Pero cuando se dieron cuenta las autoridades eclesiásticas que los estaban perdiendo, dijeron: los vamos a recibir, que sigan siendo católicos, pero carismáticos, pero que sigan siendo de nosotros. Por eso sucedió esto. Por eso sucedió esto. ¿Ok? Por eso la palabra carisma, porque hay ese mover de dones, hay ese mover del Espíritu Santo. ¿Y quiénes somos nosotros para decir, por qué bautizaste? Ellos no tienen ellos no son cristianos, son catochos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser estorbo para el mover de Dios. Y aquí tenemos algunas respuestas para los que dicen: ¿será que aún hay dones? Oiga, el Espíritu Santo visitó y ya no había ninguno de los apóstoles. ¿Estamos? Entonces, es importante que usted y yo sepamos que el Señor Jesús tiene toda autoridad para derramar esos dones después de su ascensión. Los dones, en el mismo punto número 1, los dones fueron dados con un propósito, ¿ok? Los ministerios fueron dados con el propósito de perfeccionar y edificar a los santos para llevarlos a la madurez. Dice la palabra: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12.
a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuándo será que los santos van a ser perfeccionados? Los santos somos nosotros. ¿Cuándo será que los santos van a ser perfeccionados? ¿Cuántos de aquí son perfectos? Levanten su mano. Estamos siendo perfeccionados. ¿Sabe cuándo vamos a ser perfectos? Cuando el Señor nos llame, cuando estemos delante de su presencia. Y esto quiere decir que hasta que el Señor nos llame, van a estar los dones del Espíritu Santo, porque necesitamos ser perfeccionados. Sin los dones del Espíritu Santo, usted y yo no podemos ser perfeccionados. Esto quiere decir que los ministerios preparan a los santos para el trabajo ministerial, para traer edificación al cuerpo de Cristo, para que hagan el trabajo que el Señor les ha encomendado, para llevar a la iglesia, escuche, para llevar a la iglesia a la madurez. Para llevar a la iglesia a la madurez. Entonces, la Biblia, las Escrituras, sí especifican la duración de estos dones. Y yo quiero que usted lo anote, yo quiero que lo guarde en su mente, en su corazón. Las Escrituras sí especifican la duración de estos dones, de estos ministerios. Y es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es el versículo 13 de Efesios 4. Y esto no va a pasar hasta que estemos delante de Él. Entonces los dones van a cesar cuando estemos delante de Él, no con el último de los apóstoles, no con Juan. Repito, versículo 13, las Escrituras dicen así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que los dones no eran solamente para la iglesia primitiva, sino que seguirán hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Amén. Así que anhélelos, así que búsquelos. Y yo quiero aquí hacer un paréntesis. No todos, y lo hablábamos con los hermanos ayer o antier, no me acuerdo qué día fuimos. Antier, ¿verdad, hermano Jesús? No todos tienen que hablar en lenguas. ¿Lo anhelamos? Ahora, lo anhelan porque yo sí hablo en lenguas. Gracias a Dios. Pero se ha hecho un circo con el tema de las lenguas. Es muy incómodo, es muy molesto cuando te ponen la mano y si no oras en lenguas, casi que te vas al infierno. Es muy incómodo cuando a la fuerza te obligan a hablar en lenguas. Y yo he visto, yo como pastor y como cristiano de años, puedo ver que mucha gente no habla en lenguas, que mucha gente lo hace quizá por emoción, quizá por copiar a otros, pero algunas personas no hablan en lenguas. La iglesia se ha aferrado tanto en este tema que incluso hacen sentir al cristiano que si no habla en lenguas casi que no es salvo. Es más, yo he escuchado gente que dice, si tú no hablas en lenguas estás desnudo. Oiga, hay diversos dones y y ahorita los vamos a ver, pero hay quienes hablaban en lenguas, no todos hablaban en lenguas. Y hay dos tipos de lenguas, para que no me diga que eso ya no existe. Hay dos tipos de lenguas. Hechos capítulo 2, versículos 1 en adelante dice, y de repente vino el Espíritu Santo y se les aparecieron lenguas como de fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas. Había medos, persas y había gente de ahí que lo entendieron. Las lenguas que recibieron en Hechos capítulo 2 eran lenguas para evangelismo. Ellos recibieron en nuestro tiempo inglés, francés, cholto, jolabal, ellos recibieron lenguas terrenales para predicar el evangelio. Eso es obvio en Hechos capítulo 2. Eso no es ninguna, wow, acabo de recibir la revelación de que no hay lenguas. No, a ver, esas son lenguas terrenales, pues cualquiera lo puede entender.
Pero también después el apóstol Pablo nos habla, y cuando hablas lenguas espirituales te edificas a ti mismo. Y entonces tenemos las lenguas espirituales, una lengua que es espiritual y que solamente tú y Dios la entienden. Y hay quienes reciben el don de la interpretación de lenguas. Hay quien de repente está orando en lenguas y uno por allá dice, ay, yo sé lo que está diciendo, porque está recibiendo. ¿Ok? ¿Estamos, iglesia? Hay quien está recibiendo la interpretación y dice, está hablando ahí quién sabe qué cosa, pero yo sí le estoy entendiendo. Ahora, Dios no le dice a uno, habla en lenguas para que nomás te veas bonito, y al otro le dice, interprétalas para que digan, ay, qué padre, no, el que las interpreta es para que dé un mensaje. Amén, iglesia. Amén. Es como el ministerio profético. Han cambiado algunas cosas. Antes el profeta Samuel, él era, digamos, vamos a enfocarnos en Samuel, él era el único, aunque había escuela de profetas. Eso no es nuevo hoy en día. ¿Ok? Porque hoy en día por ahí encontramos, hay escuela de profetas. Pues en el Antiguo Testamento había. Pero el profeta era uno. Hoy vamos a enfocarnos en Samuel. Samuel era el profeta, todo el mundo quería saber algo. ¿Con quién iba? Oiga, Samuel le dijo a Saúl qué es lo que iba a hacer, todo lo que iba a encontrar, cómo. ¿Qué historia tan fantástica? Pero era uno, el profeta. Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 1, 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora, recíbalo, porque como iglesia es lo que creemos, usted también puede profetizar. ¿Alguien tiene una Biblia física que me preste? Porque yo la tengo en digital. Sí. Qué bien. ¿Sí? Perdón, mira, ya, gracias. ¿Qué es lo que nos enseñan bien? Porque no está mal enseñado. Cuando algunos movimientos te hablan de la profecía, dicen que fue sellada y que ya no hay revelación. ¿Es correcto? Es correcto. Es más, cuando usted lee la Biblia y de repente recibe algo, lo correcto es decir, una iluminación. Fui iluminado con la palabra de Dios. ¿Ok? Recibí dirección. No es correcto decir, recibí una revelación. No es mala la palabra para nosotros, no la vamos a satanizar, la podemos decir, claro, pero lo correcto sería decir, recibí iluminación de la palabra. Y ciertamente nadie puede venir diciendo soy profeta, tengo una nueva revelación, porque entonces sería anatema. ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia? Y todo el que añade o quite sea anatema. ¿Y qué significa anatema? Maldito. Entonces, no estamos hablando de ese tipo de profeta, de ese tipo de profecía. Ya fue sellada, ya fue sellada. Ya nadie puede venir y decir, el ángel Moroni y me dijo que abajo de una piedra había ahí unas tablas y me dio unos lentes que solo para que yo solo le interpretara y yo decidí hacer mi libro del Mormón. Oiga, eso es una herejía. Esa es una falsa profecía. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que ahora el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. Diga conmigo, el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. Dile al que está a tu lado, sobre ti, sobre mí. Vamos, dígale al del otro lado, sobre ti, sobre mí. Y sabes una cosa, tú puedes profetizar. Porque el Espíritu de Dios está sobre ti. El Espíritu que posaba sobre Samuel está sobre ti. ¿Es algo hereje? Es la Biblia, hermanos. Es la Biblia. El Espíritu Santo está. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está sobre nosotros? Oiga, si no lo cree, reciba a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Pero todos aquí tenemos al Espíritu Santo sobre nosotros.
Lo que pasa es que ahora no es que solo alguno, aunque hay quienes se mueven más en algunos dones, es obvio. Yo conozco hermanos o hermanas, sobre todo conozco más hermanas que tienden a de repente dicen, ay, qué bueno que te veo, déjame orar por ti. Es muy común allá en Cuernavaca, me encuentro a esas hermanas. Oye, qué bueno que te veo, ¿me dejas orar por ti? Sí, claro, porque ya sé que algo traen de parte de Dios. Y oran por mí, oran por mi esposa, oran por nosotros y nos dicen, oigan, el Señor me da esta palabra por ustedes. Y nos la anotan en una servilletita y nos la dan. Y ahí la tenemos guardada y se cumple. O de repente nos dicen, oye, qué bueno que te veo, he tenido carga por ti, me dejas orar por ti. Y empiezan a orar. Y todo lo que te están orando, todo lo que te están diciendo es lo que estás pasando. Y tú dices, ellos viven hasta allá. ¿Cómo saben lo que estoy viviendo? Es el Espíritu Santo. Ese tipo de profecía es el que se mueve dentro de la iglesia. Es una profecía para dar dirección, para exhortar, para animar. ¿Ok, iglesia? Para fortalecer la fe, para motivar. Esa es la profecía que hoy en día se mueve en la iglesia y la cual usted y yo debemos anhelar. Oiga, yo quiero que vengan y oren por mí y me digan, oye, el Señor me hace sentir esto. Y yo no dudo que alguno de ustedes ha sentido en su corazón algo por alguien, orar por alguien, y han sentido que Dios le está dando o un versículo o una palabra, o le quieren decir a alguien algo y no lo han hecho. ¿Verdad que sí? ¿A cuántos les ha pasado? Levanten su mano. A mí me ha pasado. ¿Por qué? Por miedo. ¿Y si soy yo y no es Dios? Ahí le va algo que me ayudó, algo que yo aprendí. Porque a mí me pasaba mucho cuando yo estaba en la alabanza, quería decir algo y decía, ¿y si soy yo y si es mi carne? Sobre todo cuando yo estaba en la alabanza, sentía ganas de decir algo específico. Y yo decía, y me ponía bien nervioso y tenía que seguir tocando y cantando y mi mente acá, el Señor hablándome. Y un día uno de mis líderes de jóvenes me dijo, di la palabra. Y probablemente entre todos los que hay, alguien reciba esa palabra. Pero si tú la retienes, probablemente Dios ya no te va a dar porque tú no estás dando. Y me acordé de los dones, de los talentos. Uno recibió uno y fue y lo escondió porque tuvo miedo. Otro recibió 2 y lo multiplicó. Y otro recibió 5 y lo multiplicó. Entonces, si alguno de ustedes, iglesia, ha sentido, ha soñado, mientras estamos cantando aquí, recibió algo de parte de Dios, en la semana tuvo alguien en la cabeza y sintió ganas de mandarle un mensajito, muy probablemente es el Espíritu Santo moviéndose de manera profética en ti para bendecir, para edificar, para guiar, para fortalecer a su iglesia. Amén. Llego a un viernes de poder y empiezan a orar las hermanas por mí, 3 hermanas. Era la hermana Gloria, bueno, tía ahí está Diego. Gloria fue creo que fue mi primer líder, no, fue mi segunda líder. Luego la hermana Nati Maya y Fredes, la hermana Fredes. Y las 3 se movían en oración. Y Fredes y Nati se movían en liberación. Y entonces empiezan a orar por mí, me dicen siéntate, y me hacen un montón y empiezan a orar. Y yo no. Y empiezo a sentí que me hablaba la que va a cumplir años dentro de poco, ¿no? Sentí que me hablaban por ahí, ¿no? Y empieza la hermana. ¿Sabes qué, Gallito? Porque así me decía. ¿Sabes qué, Gallito? Dios me hace sentir esto. Y yo, callado, sintiendo frío y diciendo, no. Y siguen, bueno, vamos a seguir orando. Y la otra hermana, oye, Gallito, ¿sabes qué? Dios me hace sentir que tú tienes esta lucha. Así directo, tal cual, con lo que yo estaba luchando. ¿Y qué dice? No, yo estoy bien. Y la otra hermana, y empieza, y lo mismo, y ya me enojé. Porque cuando algo nos incomoda, nos enojamos, ¿verdad? Y cuando me dijo, ya me enojé, y yo puse cara de molesto, yo no sé, y dijeron, bueno, oraron por mí, siguieron orando en el nombre de Jesús. Y pues obviamente no pasó nada, porque yo me resistí
Tal vez si yo hubiera confesado en ese momento, el Señor me hubiera ministrado, hubiera liberado y me hubiera evitado problemas. No dudes, iglesia, que alguien de aquí de repente diga: ay, el Señor me hace sentir algo sobre Rubí. Y no dudes que venga y quizá te lo diga: oye, Rubí, fíjate que Dios me hace sentir esto. Y no es porque ahí ande un espíritu de chisme, no, es porque Dios quiere ayudarnos a enderezar nuestros caminos. Amén. Yo anoche tuve un sueño, por ejemplo, y siento que es de Dios. Siento que es el Señor. A mí el Señor me habla mucho en sueños. Siento que es de Dios ese sueño. Pero quizá muchos de ustedes, iglesia, han sentido algo de parte de Dios y no lo ha hecho por temor a equivocarse. ¿Y si soy yo? ¿Y si soy yo? Hágalo. ¿Por qué? Ahí le va la otra pregunta. ¿Y si es Dios? ¿Y si no es usted y es Dios? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Pues entonces empiece a usar el aceite que tiene. Porque van a pasar dos cosas: se le va a estancar y va a oler mal. Se va a hacer rancio el aceite. Entonces usted tiene que estar renovando su aceite, recibiendo. Y cuando usted use los dones que Dios le da, ¿sabe qué? Dios le va a dar más. Amén. Dios nos va a dar más. Empiece a usarlos. No tenga temor a equivocarse. Yo le voy a dar un tip. Si quiere, no diga Dios dice. Dígale: el Señor me hace sentir. ¿Ok? Diga: ¿sabes qué? Mira, el Señor me hace sentir. Conforme pasan los años y vas aprendiendo a distinguir la voz de Dios y vas aprendiendo a tener esa comunión, es muy fácil. Y por ejemplo, yo lo veo en mi esposa. Recién empezamos la obra y ahí andamos. De repente decía cosas y yo decía: ay. Y yo tenía nervios de que mi esposa hablara. Porque luego decía: oye, ven, Dios me dio algo para ti. Yo así, ay. Y me daba nervios, pero sí le pegaba. De repente íbamos en la calle y me decía: espérame. Y se acercaba alguien que estaba así y no estaba llorando ni nada, Se acercaba y le decía: oye, te quiero decir algo. Y pum, le hablaba y le decía. Y yo así como: no vengo con ella. Y las personas lloraban y le decían que eso estaban pasando. Justo hace unos días pasó algo así. Vio una persona y le empezó a decir: yo ya aprendí que es Dios. Pero esto pasa con el tiempo. Gente que aprende a escuchar a Dios, discernir la voz de Dios, y entonces ya no te dicen: Dios me hace sentir. Te dicen: ¿sabes qué? Dios te dice esto y esto. Porque han tenido una comunión con el Señor. Han usado sus dones. Amén. Y nosotros somos una iglesia que cree en el mover del Espíritu Santo. Somos una iglesia que cree en los dones del Espíritu Santo. Entonces, el enemigo no quiere vernos armados, porque los dones son parte de nuestras armas. No nos quiere ver equipados, nos quiere ver desarmados. Y a veces nos preocupa tanto nuestro yo, nuestras finanzas, lo material, y que sentimos que con eso estamos seguros. Pero espiritualmente, iglesia, no andamos armados. Necesitamos tomar los dones que el Señor nos ha dado. El enemigo no te quiere ver armado, no te quiere ver equipado, porque sabe que eso implica, y eso significa que Él está siendo derrotado en tu vida. Y te vuelves un peligro. ¿Por qué? Porque edificas a otros. Amén. O sea, el enemigo quiere que tú te quedes con esa palabra que Dios te dio para alguien, porque van a ser dos cosas: te vas a fortalecer en Dios y vas a fortalecer a otra persona, y Él es lo que no quiere. Yo quiero animarlos, iglesia, a que despertemos en lo espiritual, a que despertemos a lo sobrenatural de Dios. Nosotros como iglesia no somos una iglesia natural, déjeme le digo. Esta no es una iglesia natural. ¿Ok? Esa reunión no es una reunión natural. Esta es una reunión sobrenatural. ¿Por qué? Porque es una reunión espiritual. Usted tiene reuniones de trabajo. Bueno, es una reunión natural, terrenal.
tienen una reunión familiar, ok, pero cuando la iglesia se reúne y todo lo que la iglesia hace se convierte en algo espiritual. Diga conmigo, yo soy espiritual. Por eso hay tanta oposición, por eso hay tantas luchas, por eso hay tantas batallas. Iglesia, entonces no podemos decir esto sí, esto no. ¿Hasta qué deja de ser espiritual y hasta que se convierte en algo material, en algo carnal? Y yo no sé usted, pero cada vez que venimos y buscamos a Dios, suceden cosas sobrenaturales. No le estamos cantando a algo de madera, de yeso, una piedra, le estamos cantando a nuestro Creador. Hablamos de nuestro Creador y todo esto es espiritual y sobrenatural. Entonces el enemigo va a poner doctrinas falsas para debilitar la enseñanza de la palabra del Señor. Va a enviar esas falsas doctrinas. Y el enemigo va a hacer creer a la iglesia que los dones cesaron cuando murieron los apóstoles. Eso es una mentira del diablo. ¿Ok? No hay sustento bíblico. No hay una base bíblica. Hay gente que toma un versículo y de eso hacer una doctrina. Eso es una herejía. Para hacer una doctrina se tiene que tomar todas las escrituras y entonces es una base doctrinal. Y la Biblia nos enseña que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces hay que tener cuidado. Acuérdense que hay espíritus engañadores. ¿Ok? Acuérdense de eso. Ahora, la guerra espiritual, iglesia, no crean que no existe, ¿eh? Hay gente que no cree en la guerra espiritual. Hay gente que dice la guerra espiritual no existe. No, sí existe y es constante. Por eso tienes tanta lucha. Oiga, si no hubiera guerra espiritual, todo te sería fácil. Es más, ¿cuántos de ustedes, no me digan, de repente la casa se convierte como en un infierno? No me digan, no se volteen a ver, no hagan nada. Pero de repente dices, ¿por qué la casa pareciera que es un infierno cuando somos cristianos? Debería de haber paz, deberíamos de hablarnos con himnos y con cánticos espirituales. ¿Qué está pasando? Nos maldecimos, ojalá y te mueran, casi que nos aventamos cosas. ¿Qué está pasando? Es una guerra espiritual y alguien tiene que tomar las armas correctas. Hay que tener cuidado con esos espíritus engañadores que distorsionan y que todo te lo hacen ver natural y que todo te lo hacen ver como que es carnal. No, hay una guerra espiritual. ¿Qué es un don? ¿Qué es un don? Los dones del Espíritu son identificados como carismata, ¿ok? O carisma. Neuma, ¿ok? También de ahí viene la palabra neumático, que es viento, que es espíritu, ¿ok? Y entonces la Biblia nos enseña que son regalos, dones. La palabra don es regalo, son regalos directos de Dios. ¿Ok? Entonces, rápidamente, el don es una gracia especial del Espíritu Santo. Ese es un don. Aparte está don Gerardo, ¿no? Pero es otro tema, ¿no? Pero un don es una gracia especial del Espíritu Santo. Ese es un don. Y un talento es una gracia común, ¿ok? Es una gracia común del Espíritu. Es algo, vamos a hablar de talento. El talento es una gracia común. Es algo que está presente desde el nacimiento. Muchos de ustedes tienen una gracia especial. Ah, se han de tener, ¿va? ¿Sí? Todos tenemos alguna gracia, ¿no? Hay gente que tiene gracia y no es un don, sino que es una gracia, es un talento que trae desde pequeño, quizá heredado. Es una habilidad natural. Por eso tenemos músicos que hacen músicos cristianos y músicos inconversos. O sea, no solamente es de este lado. Hay habilidades, por ejemplo, para dibujar, para el arte, para hablar. Hay gente que se le da el hablar. Y el don es una gracia especial del Espíritu que está presente desde que recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Antes no puede haber dones. Póngame atención.
¿El enemigo existe? ¿Hay espíritus engañadores? Sí. Y hay gente que de repente se le da la adivinación, se mueve, porque eso sí lo creemos. El mundo está, pero dice la película, el mundo está loco. Mire, no creen en Dios, creen que somos fanáticos, pero hacen filas para que les lean el tarot, para que les lean el café. Yo no sé usted, pero yo prefiero tomármelo en lugar de leerlo, ¿ah? Hay gente que hace filas para que le hagan una limpia, pero cuando se trata de Dios, no lo creen. Creen que somos fanáticos, creen que estamos locos. Oiga, no sé quién está más loco. Yo no sé quién está más loco. Yo le oro, le alabo, le adoro al que me creó. Yo no sé usted. Pero aquel que me creó me limpia. Aquel que me creó me carga. Aquel que me creó me guía, es lámpara a mis pies, mi Dios. Mi Dios no necesita que lo andemos paseando y cargando. Mi Dios no necesita que lo limpiemos porque se le llenó de polvo todo. No necesita que le pongamos una vela para que ilumine. Oiga, no, Él es nuestra luz. Y yo no sé quién está más loco. Si de fanatismo hablamos, yo no sé quién es más fanático. Necesitamos ser lógicos. Necesitamos estudiar, escudriñar las escrituras. Y esto no lo digo con el afán de ofender, con el afán de molestar. Hay que ser cuidadosos cómo predicamos el evangelio. No nos vamos a ir a burlar de alguien. Pero de algo estoy seguro, la muerte ya fue vencida. Ahora, si hablamos con conocimiento, la muerte no es un personaje, la muerte es un acontecimiento. Pero ¿qué pasa? Que se hicieron una imagen de una muerte que no tiene absolutamente ningún poder, que solo es un muñeco que si se cae se rompe porque es de yeso. Y que la muerte no es un personaje, la muerte es un acontecimiento. No sé en qué momento le hicieron. Por eso usted no debe tener miedo. Es un muñeco. ¿Quién está más loco? Entonces, gracia especial del Espíritu presente desde el nuevo nacimiento, dotación espiritual, y sirve, el propósito es para el crecimiento espiritual de los santos, para el servicio de la iglesia. ¿Por qué les digo que hay espíritus engañadores? Porque tengamos cuidado, porque decimos, pues a lo mejor Dios te lo dio. Porque hay gente que adivina. Oiga, ahí sí, para que vea, no tiene que dejar que se le acerque. Me dicen, justo hace unos años, ahí en la playa, unas gitanas creo que son, le leo la mano y yo le digo, no, mejor te digo lo que Dios tiene para ti. A ver quién gana. Porque yo sé su futuro si no recibe a Cristo. Si recibe a Cristo, yo sé su futuro. Si no recibe a Cristo, sé su futuro. Ella no. Y a veces hay gente que trae cosas raras, escuche, desde su infancia. Tengamos cuidado con pensar que es de Dios. Espíritus engañadores. Amén. Entonces, todo cristiano debe desarrollar sus talentos. Todo cristiano debe desarrollar sus talentos y debe usarlos como medio para ejercer los dones que Él le da. Los dones frecuentemente edifican sobre una base natural. Una persona que por naturaleza es un hombre de visión, pudiera ser que reciba el don de fe. Eso cambia las cosas. O sea, las cualidades, las cosas con las que nació, probablemente Dios las puede usar y darle dones en esa dirección. Así como una persona que nace con la habilidad de maestro, puede ser que reciba el ministerio de maestro dentro del cuerpo de Cristo. Nuestras capacidades muy bien pueden señalar la dirección en que nuestros dones sean usados, pero no están limitados por ellas, porque hay algo importante: los talentos son limitados, los dones no. Híjole, hermanos, este tema es
largo y profundo. Quiero cerrar con esto. Me quedé en el punto 1. Quiero cerrar con esto. Cuando vemos a una persona que suceden milagros, que viene a conferencias, que es un evangelista famoso, un predicador famoso, y que de repente dices, ¿por qué ocurren milagros? Yo creo que esta pregunta a todos ustedes se la han hecho. ¿Por qué ocurren milagros si anda en pecado? ¿Por qué pasan cosas si vive en pecado? Hay gente que ora y sana a los enfermos y dices, y si supieran su vida, ¿cómo es que sucede esto? ¿El enemigo lo sanó? No. Aunque el enemigo también hace milagros, ¿eh? Yo le voy a decir qué es lo que pasa. Que el llamado y los dones son irrevocables. Y hay que entender esta parte. Pero Dios sana, porque es Dios, por amor al afligido. Por eso dice la Biblia, y muchos en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos tales cosas. En tu nombre. Y el Señor les dirá, no te conozco. ¿Y cómo es que lo sanó? Porque vio la necesidad del enfermo. Hizo milagros porque vio la necesidad del pueblo. ¿Ok, iglesia? ¿Cómo vamos a discernir a un hombre o a una mujer de Dios? Por sus frutos. Porque los dones son imitables. Los dones son imitables. Los frutos no. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, usted y yo debemos preocuparnos tanto por dar buenos frutos, porque los dones los regala el Señor. Precisamente dijimos que significan regalo. Entonces nos debemos preocupar por nuestro fruto. El fruto que estamos dando, ¿ok? El cual sí se desarrolla. Debemos trabajar en nuestra paciencia. Debemos trabajar en la mansedumbre, en nuestra paz. Debemos trabajar. Pero este día el Señor puede hacer que descienda su gloria y poner sobre ti dones de sanidad. El Señor puede poner en tus manos una unción para orar por los enfermos y que sean sanados. Puede poner en ti un poder para liberar a los endemoniados, sanar a los oprimidos, a los quebrantados de corazón, traer vista a los ciegos. Amén, iglesia. Amén. Necesitamos usted y yo despertar en los dones del Espíritu Santo. Y una vez que despertemos a lo sobrenatural de Dios, entonces seremos una iglesia que sirve. Sirvamos, iglesia. Vamos a tomar nuestro lugar. Mientras sirves vas a descubrir los dones que Dios tiene para ti. Pero si no te atreves, entonces quizá nunca vas a descubrir lo que Dios puede hacer en tu vida. Amén. Pónganse de pie, por favor. Cierra tus ojos, iglesia. Cierra sus ojos, amados hermanos. Cierran sus ojos y empiezan a hablar con Dios. Vamos, iglesia, vamos. Oh, Señor, tú eres bueno, Dios. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. ¿Puedes levantar tus manos? ¿Puedes levantar tus manos y darle gloria a Dios? Darle gloria al Señor. Él es bueno con nosotros, Él es fiel. Dios es bueno, Dios es fiel. Iglesia, Dios tiene regalos para tu vida. Dios tiene regalos para ti. Dios tiene grandes cosas para ti. El Señor tiene bendiciones para tu vida. No te distraigas, por favor. Empieza a hablar con Dios. Dios nos salvó, aprendimos, Dios nos salvó para servirle. El Señor nos dio salvación para que le sirvamos, para ser útiles en su reino. Probablemente la manera en la que tú puedes descubrir, porque probablemente te has preguntado, ¿y cuál será mi lugar en la iglesia? ¿En qué será que el Señor me va a servir? Probablemente tú has sentido deseos de hacer algo,
Probablemente cuando se habla de música, cuando se habla de oración, cuando se habla de grupos familiares, cuando se habla de evangelismo, de misiones, cuando se habla de hospitales, hay un fuego en tu corazón, algo el Señor despierta en ti. Y es una manera, iglesia, de descubrir lo que el Señor tiene para tu vida. Empiezas a sentir un deseo en tu corazón de hacer algo. Quizá te ves enseñando la palabra, hay un deseo en tu corazón de enseñar correctamente la palabra de Dios. Probablemente tu llamado es ese, ser maestro. Y el Señor quiere dar, el Señor quiere revelar sus planes, como leímos al principio. El Señor es claro en mostrarnos su voluntad, pero a veces nosotros nos distraemos, nos afanamos, ponemos nuestra mirada en las cosas materiales, en los problemas, en lo imperfecto que somos. Vemos nuestra imperfección. Vemos lo imperfecto que somos. Y creemos que Dios nunca nos va a usar. Recuerda que es el poder de Dios en ti. Recuerda que es Dios en ti. Es Él el que sana. Es Él el que convence al hombre de pecado. Oh, levanta tus manos, iglesia, y dile: Señor, yo quiero recibir esos dones que tienes para mí. Vamos, iglesia, dile: yo quiero recibir esos dones que tienes para mí, Señor. Yo quiero recibir esos regalos, eso sobrenatural. Yo quiero moverme, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Yo quiero moverme, Señor, en lo sobrenatural de tu poder, de tu presencia. Señor, yo quiero moverme en la profecía, en sanidades, Señor. Quiero hablar en otras lenguas. Quiero, Señor, ser usado por ti, Dios. Vamos, pídele al Señor. Pídele, dice la Biblia: pedid y se os dará. Pedid y se os dará. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en este momento, Señor, clamamos: Dios, derrama de tu gloria, derrama de tu gloria. Claro que sí se vale pedir la llenura del Espíritu Santo. Sí podemos pedir la llenura del Espíritu Santo. Tú y yo ya fuimos sellados, pero una cosa es que fuimos sellados por el Espíritu y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando Pedro estaba hablando, dice que ellos ya habían recibido el mensaje, pero aún no habían recibido, ya habían recibido la salvación, pero aún no habían recibido al Espíritu Santo. Y entonces vino la manifestación gloriosa del poder de Dios, la manifestación, el fuego de Dios, el fuego de Dios. En el nombre de Jesús hoy clamamos: llénanos. Vamos, pon tus manos como si estuvieras recibiendo algo y cree. El Señor pone dones en tus manos, de sanidades, de hacer milagros, de multiplicación. Oh, el Señor pone sabiduría en ti, una sabiduría de lo alto. En el nombre de Jesús. Anhelamos ser una iglesia apegada a tu palabra, una iglesia que camine en palabra, pero también en poder, una iglesia que camine en palabra y en poder, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Sella esta palabra, que quede grabada en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Dios. Gracias. Amén y amén. Amén. Tomen su lugar, iglesia. En estos días, si te encuentras un enfermo, ora por él. Si sientes en tu corazón decirle algo a alguien, díselo. Si quieres mandarle un mensaje a alguien porque sientes que es del Señor, hazlo. Déjate usar por Dios. Sé bendición en esta iglesia, en tu familia, y también sé bendición en nuestra comunidad. Amén.